¿Qué impulsa a tantas personas a levantarse cada día, incluso cuando las dificultades parecen insuperables? Es esa búsqueda constante de propósito, ese deseo de encontrar algo que dé sentido a la vida. No se trata solo de sobrevivir, se trata de prosperar con significado. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo no solo nos habla de esperanza, sino de la certeza de que hay un propósito divino para cada uno de nosotros, incluso en los momentos más oscuros. En las tormentas de la vida es fácil sentirse perdido, pero ¿te has detenido a pensar que esas mismas dificultades podrían estar diseñadas para redirigir tu camino hacia algo más grande? Muchos se encuentran buscando paz en lugares equivocados, en el trabajo, en las relaciones o incluso en el entretenimiento. Sin embargo, esa paz verdadera solo se encuentra cuando miramos hacia arriba, hacia aquel que promete darnos descanso. Mateo 11:28. Reflexiona por un momento. ¿Dónde has estado buscando tu paz últimamente? Tomemos el ejemplo de alguien que enfrenta problemas financieros. Podría trabajar horas extras, buscar un segundo empleo, pero nada parece suficiente. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando entregamos esas cargas a Dios? Un testimonio real que escuché recientemente fue de una mujer que, en medio de la ruina económica, decidió orar y buscar dirección divina. No solo encontró soluciones inesperadas, sino que descubrió un propósito en ayudar a otros en situaciones similares. Aquí no solo encontró paz, sino un llamado mayor. Además, hay algo poderoso en reconocer que el propósito no siempre viene en grandes revelaciones. A veces se encuentra en los detalles cotidianos, una palabra de aliento, un gesto amable o incluso en hacer bien tu trabajo diario. Cada acción puede tener un impacto eterno si se realiza con intención y fe. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. ¿No sería maravilloso vivir con esa paz constante, incluso en el caos? El primer paso para encontrar propósito y paz es detenerse y reflexionar. Pregúntate, ¿qué significa para mí vivir con propósito? La respuesta no siempre será inmediata, pero cuando te conectas con Dios, comienzas a ver las piezas del rompecabezas encajar. Y aquí es donde la fe comienza a transformar nuestra perspectiva. La fe en Dios no solo cambia la forma en que vemos las cosas, transforma la esencia misma de nuestro ser. ¿Te has dado cuenta de cómo las adversidades parecen disminuir cuando las observamos desde una perspectiva divina? La Biblia nos enseña en 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. Esto significa que aunque nuestros ojos terrenales vean problemas, nuestra fe nos permite ver posibilidades. Es como pasar de mirar un charco a contemplar un océano lleno de oportunidades. Imagínate a alguien enfrentando un diagnóstico médico devastador. Desde una perspectiva humana, sería fácil caer en la desesperación. Pero cuando la fe en Dios entra en acción, esa persona puede ver la situación como una oportunidad para crecer, para depender más profundamente de Dios y para testificar su poder. Job es un ejemplo perfecto. Perdió todo, pero su fe lo sostuvo. Al final, no solo fue restaurado, sino que su historia ha inspirado a millones a través de los siglos. La fe también transforma nuestra relación con los demás. Un corazón lleno de fe deja de buscar culpables y comienza a buscar soluciones. ¿Qué pasaría si en lugar de culpar a otros por nuestras dificultades, oráramos por ellos? Jesús mismo nos llamó a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen.
Mateo 5:44. Este cambio de perspectiva no solo nos libera, sino que nos hace instrumentos de transformación en el mundo que nos rodea. Pero, ¿cómo podemos cultivar esta fe que cambia perspectivas? La respuesta está en profundizar nuestra conexión con Dios. Pasar tiempo en oración, meditar en su palabra y rodearnos de una comunidad que comparta nuestra fe puede marcar la diferencia. Si no sabes por dónde empezar, lee Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este versículo es una fuente constante de fortaleza y consuelo. Cuando permitimos que la fe guíe nuestras vidas, las dificultades ya no son barreras insuperables, sino plataformas para experimentar la gloria de Dios. Es como si nuestros problemas se convirtieran en ventanas a través de las cuales podemos vislumbrar su obra. Y esto es solo el comienzo de lo que la fe puede hacer en nuestras vidas. En los momentos más oscuros de la vida, la fe actúa como un faro, guiándonos hacia la claridad y la esperanza. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un túnel sin fin? Hebreos 11:1 nos dice: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este versículo no solo nos invita a confiar, sino a avanzar incluso cuando no entendemos el panorama completo. Es como caminar por un sendero oscuro con una lámpara en la mano. No vemos todo, pero tenemos suficiente luz para dar el siguiente paso. Piensa en las veces en que el miedo o la incertidumbre parecían paralizarte. ¿Qué cambió la situación? Muchas personas comparten que en sus peores momentos encontraron fuerza al inclinarse en oración. Un ejemplo bíblico es el de David frente a Goliat. Aunque era joven y pequeño, su fe en Dios lo hizo valiente. Esa misma fuerza está disponible para nosotros cuando enfrentamos gigantes en nuestras vidas, ya sea una pérdida, una enfermedad o un problema familiar. Pero la fe no solo ilumina, también fortalece. Es como un músculo que se desarrolla cada vez que confiamos en Dios, especialmente en las pruebas. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, su fe le permitió hacer lo imposible. Mateo 14, 28, 31. Y aunque dudó por un momento, aprendió una lección valiosa. Siempre podemos volver a Jesús en busca de apoyo, incluso si fallamos. ¿Qué desafío estás enfrentando hoy que podría ser una oportunidad para fortalecer tu fe? La fe también nos conecta con otros que atraviesan dificultades similares. Al compartir nuestras historias de superación, nos convertimos en luz para quienes aún están en la oscuridad. Por ejemplo, si has experimentado la sanidad de Dios en un momento de enfermedad, puedes animar a otros a confiar en su poder. No subestimes el impacto que tu testimonio puede tener en alguien que necesita esperanza. En cada dificultad, la fe nos recuerda que no estamos solos. Aunque las tormentas puedan rugir, siempre hay una calma prometida por Dios para aquellos que confían en Él. Y mientras caminamos por este sendero de fe, comenzamos a ver cómo nuestra perspectiva y nuestras acciones son transformadas de formas que nunca imaginamos. La fe es el fundamento sobre el cual se construye toda la vida espiritual. Sin ella, nuestras acciones pierden propósito y nuestra conexión con Dios se debilita. Hebreos 11:6 nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no es solo un mandato, es una invitación a cultivar una relación viva y constante con el Creador. Es como construir una casa. Sin una base sólida, tarde o temprano, se derrumbará. Piénsalo. ¿Cómo podemos confiar en las promesas de Dios si no creemos en su poder y amor? La fe no solo nos conecta con Él, también nos define como seguidores de Cristo. Alguien que vive por fe
actúa con amor, paciencia y bondad, reflejando el carácter de Dios. Un ejemplo claro es Abraham, quien por su fe dejó su tierra sin saber a dónde iba, confiando únicamente en la promesa de Dios. Génesis 12:1-4. Su vida nos muestra que la fe guía nuestras decisiones incluso cuando no vemos el camino completo. La fe también moldea nuestra identidad espiritual. Nos da un propósito claro y una misión: vivir para glorificar a Dios. Cuando enfrentamos pruebas, la fe nos recuerda quiénes somos y a quién pertenecemos. Es como un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. En lugar de ser arrastrados por las olas de la duda, encontramos estabilidad en las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Además, la fe nos inspira a vivir con valentía y esperanza. Alguien que cree verdaderamente no teme al futuro, porque sabe que Dios está al control. Esto no significa que nunca dudemos, pero cada duda es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Él. Una práctica que puede ayudarte es meditar en versículos que fortalezcan tu fe, como Romanos 10:17. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando la fe se convierte en la esencia de nuestra vida espiritual, cada aspecto de nuestra existencia cambia. Desde las decisiones más pequeñas hasta los grandes desafíos, todo comienza a alinearse con el propósito divino. Pero esto no es el final. Es el comienzo de un viaje donde cada paso nos lleva a descubrir nuevas dimensiones de la fe y su impacto en nuestras vidas. La fe tiene el poder de cambiar la manera en que vemos nuestras dificultades, convirtiéndolas en trampolines hacia algo más grande. Es común pensar que los desafíos son obstáculos, pero desde una perspectiva espiritual, pueden ser herramientas que Dios usa para moldearnos. Santiago 1:2-3 dice: Consideren pura alegría, hermanos míos, cuando estén pasando por diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce constancia. Cada desafío es una oportunidad para crecer y depender más profundamente de Dios. Un ejemplo perfecto es la historia de José, el padre de Jesús. Aunque enfrentó el escándalo social al aceptar el embarazo de María por obra del Espíritu Santo, su fe lo llevó a obedecer el plan divino. Lo que parecía un desafío imposible se convirtió en una oportunidad para ser parte del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida una situación difícil terminó siendo una bendición disfrazada? Reflexiona. ¿Estás viendo tus pruebas con ojos de fe? Además, los desafíos no solo nos transforman a nosotros, sino que también pueden inspirar a otros. Piensa en Daniel en la cueva de los leones. Su fe no solo lo salvó, sino que impactó al rey y a toda una nación. Daniel 6. Cuando enfrentamos problemas con valentía y confianza en Dios, nuestras vidas se convierten en testimonios vivos de su poder. ¿Qué tal si comienzas a ver tus pruebas como oportunidades para testificar del amor y la fidelidad de Dios? Para transformar un desafío en una oportunidad, es esencial adoptar una actitud de confianza activa. Esto implica orar no solo por soluciones, sino también por sabiduría para entender el propósito detrás de cada situación. Por ejemplo, si estás enfrentando dificultades financieras, en lugar de solo preocuparte, busca maneras prácticas de honrar a Dios con lo que tienes. Lee Malaquías 3:10 y confía en la promesa de que Él abrirá las ventanas del cielo. Cuando permitimos que la fe guíe nuestra respuesta a los desafíos, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en agentes de cambio.
Lo que una vez nos atemorizaba, ahora se convierte en una plataforma para experimentar la gloria de Dios. Pero este es solo el comienzo del impacto que la fe puede tener en nuestra vida, especialmente cuando aprendemos a entregarle todo a Dios. La verdadera paz no proviene de tenerlo todo bajo control, sino de aprender a entregarlo todo en las manos de Dios. Filipenses 4, 6, 7 nos da un recordatorio claro. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es pasiva, es una fuerza activa que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Imagínate a alguien cargando una mochila llena de piedras. Cada preocupación, miedo y duda es como una roca adicional que dificulta el camino. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios, es como si nos quitáramos esa mochila y Él la llevara por nosotros. Un ejemplo práctico es la oración diaria. Dedicar unos minutos cada mañana para agradecer y entregar tus preocupaciones puede cambiar la manera en que enfrentas el día. ¿Lo has intentado alguna vez? La entrega a Dios también nos da una fuerza sobrenatural para enfrentar lo que parece imposible. Jesús mismo nos invita a hacerlo en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta promesa no significa que no tendremos problemas, sino que no los enfrentaremos solos. Es como remar contra la corriente. Cuando dejas que Dios tome el control, sientes cómo la corriente comienza a trabajar a tu favor. Además, cuando aprendemos a entregarle nuestras preocupaciones a Dios, nuestra perspectiva cambia. Las cosas que antes nos quitaban el sueño comienzan a perder su poder sobre nosotros. Si estás lidiando con un problema de salud, por ejemplo, entregar tus temores a Dios puede darte la tranquilidad necesaria para tomar decisiones sabias y confiar en su plan. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Vivir en esa paz no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un ejercicio constante de fe y confianza. Pero cuanto más practicamos la entrega a Dios, más fácil se vuelve reconocer su mano en cada aspecto de nuestra vida. Y aquí es donde nuestra fe comienza a abrir las puertas a milagros que no podemos explicar con palabras. La Biblia está llena de relatos donde la fe fue la chispa que encendió milagros extraordinarios. Uno de los más poderosos es el de la mujer que tocó el manto de Jesús. En Marcos 5:25-34, leemos sobre su enfermedad de 12 años y cómo en medio de su desesperación tuvo la fe suficiente para creer que un simple toque la sanaría. Jesús, al percibir su fe, no solo la sanó físicamente, sino que también restauró su dignidad. Este milagro nos recuerda que la fe no necesita ser grande para obrar, solo necesita ser genuina. Otro ejemplo es el de los amigos del paralítico que con una determinación y fe admirables abrieron un techo para llevar a su amigo hasta Jesús. Lucas 5:17-26. Este acto nos enseña que la fe no siempre es individual. A veces es la comunidad la que nos lleva al lugar de la sanidad y el milagro. ¿Tienes personas en tu vida que te apoyan en momentos de necesidad? Si no, considera buscar una comunidad de fe donde puedas compartir tus cargas y fortalezas. Los milagros no siempre vienen en forma de sanidad física. A menudo ocurren en los momentos menos esperados. Piensa en la historia de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17, 7-16. Con solo un poco de harina y aceite,
tuvo la fe suficiente para obedecer al profeta Elías y compartir lo poco que tenía. Su obediencia y confianza provocaron un milagro de provisión que no solo sustentó su vida, sino también la de su hijo y el profeta durante toda una sequía. Este relato nos enseña que la fe puede abrir las puertas a bendiciones inesperadas. Incluso en situaciones extremas, la fe sigue siendo la clave. Daniel en la cueva de los leones, Daniel 6, es un testimonio vivo de cómo Dios honra la fe inquebrantable. Su confianza en Dios no solo lo libró de los leones, sino que también demostró a un reino entero el poder del Dios verdadero. ¿Qué desafíos en tu vida podrían convertirse en testimonios si decides confiar completamente en Dios? Estos ejemplos bíblicos nos inspiran a creer que los milagros no son solo historias del pasado, siguen ocurriendo hoy en día. La fe es el puente entre lo que vemos y lo que esperamos. Y mientras más confiemos en Dios, más veremos su mano obrando de maneras que nunca imaginamos. La fe, al igual que un músculo, necesita ejercitarse para crecer y fortalecerse. Una de las prácticas más efectivas es la oración. No se trata de recitar palabras al aire, sino de establecer una conexión sincera con Dios, como un hijo que conversa con su padre. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta: oren sin cesar. Esto no significa pasar todo el día de rodillas, sino mantener un corazón dispuesto a hablar con Dios en todo momento, ya sea en gratitud, en búsqueda de guía o incluso en medio de la desesperación. Otra herramienta poderosa es la meditación en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es una fuente de vida y sabiduría. Pasajes como Salmos 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero, nos recuerdan que el estudio bíblico nos da claridad en un mundo lleno de incertidumbre. Dedicar tiempo a leer y reflexionar en la Escritura, aunque sean solo 10 minutos al día, puede renovar nuestra mente y fortalecer nuestra confianza en las promesas divinas. Rodearse de una comunidad de fe es igualmente crucial. La Biblia nos dice en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Compartir nuestras luchas, victorias y oraciones con otros creyentes nos inspira y nos da soporte en momentos difíciles. Busca un grupo donde puedas sentirte apoyado y también ser un apoyo para otros. Una comunidad sólida es como un terreno fértil donde la fe crece más rápido y con mayor profundidad. El ayuno es otra práctica que, aunque muchas veces olvidada, tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de apartar tiempo para enfocarnos en Dios y escuchar su voz. Jesús mismo practicó el ayuno y lo recomendó como un medio para fortalecer nuestra relación con el Padre. Mateo 6, 16, 18. Intenta empezar con un ayuno sencillo, como omitir una comida y dedicar ese tiempo a orar y leer la Biblia. Finalmente, fortalecer la fe también implica acción. Santiago 2:26 afirma que la fe sin obras está muerta. Actuar en fe, ya sea ayudando a alguien necesitado, compartiendo el Evangelio o simplemente obedeciendo la voz de Dios en algo pequeño, fortalece nuestra confianza en Él. Cada paso de obediencia es como añadir un ladrillo a los cimientos de una fe inquebrantable. En un mundo lleno de incertidumbre, las promesas de Dios son como un ancla que nos sostiene en medio de la tormenta. Filipenses 4:19 nos asegura: mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Esta no es solo una promesa de provisión material,
sino un recordatorio de que Dios cuida de nosotros en todos los aspectos, incluso cuando nuestras fuerzas parecen agotarse. Las Escrituras están llenas de promesas que traen consuelo en momentos de angustia. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Este versículo nos recuerda que no estamos solos, incluso en los momentos más oscuros. Piensa en los desafíos que enfrentas hoy. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si te aferraras a esta promesa y confiaras en que Dios está contigo en cada paso del camino? Un ejemplo poderoso es la promesa de paz que sobrepasa todo entendimiento, descrita en Filipenses 4:7. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en el plan perfecto de Dios. Es como un refugio en medio de la tormenta, un lugar donde podemos descansar sabiendo que Él tiene el control. Reflexiona. ¿Has experimentado esa paz alguna vez? Si no, toma un momento para pedirla en oración. Las promesas de Dios no solo nos consuelan, también nos llenan de esperanza para el futuro. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos invita a creer que, incluso cuando no entendemos el presente, Dios ya ha preparado algo bueno para nosotros. Confía en que tu historia aún no ha terminado. Lo mejor está por venir. Aferrarse a las promesas de Dios requiere fe y acción. Memoriza pasajes como Romanos 8:28. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Repite estas palabras cuando las dudas te asalten y deja que llenen tu mente de esperanza. Cada promesa es una invitación a descansar en el amor perfecto de Dios, pero también es un puente hacia algo más grande: vivir con propósito y confianza en Él. La fe no solo transforma a las personas, tiene el poder de cambiar comunidades y hasta sociedades enteras. Cuando alguien vive con una fe genuina, esa luz irradia e influye en los demás. Mateo 5:16 lo explica claramente: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este llamado no es solo individual, sino colectivo. Es un recordatorio de que nuestras acciones de fe pueden inspirar a otros a acercarse a Dios. Un ejemplo claro es el impacto que tuvo la primera iglesia cristiana. En Hechos 2:42-47, vemos cómo su fe llevó a los creyentes a compartir, orar y apoyarse mutuamente, creando una comunidad donde nadie tenía necesidades. Esta actitud no solo fortaleció su fe interna, sino que atrajo a más personas al Evangelio. Si hoy adoptáramos esa misma mentalidad, ¿cómo cambiarían nuestras familias, trabajos y vecindarios? La fe también nos mueve a actuar con compasión. Pensemos en figuras como la Madre Teresa, cuyo amor por Dios la llevó a servir a los más pobres y olvidados. Su fe no solo transformó su vida, sino que impactó al mundo entero, inspirando a millones a servir con humildad. Cada uno de nosotros tiene el potencial de causar un impacto similar al practicar actos sencillos de bondad, motivados por la fe. Además, la fe nos llama a enfrentar las injusticias y luchar por un mundo mejor. Proverbios 31:8-9 dice: habla en favor de quienes no pueden hablar, defiende los derechos de todos los desamparados. Este versículo nos recuerda que la fe no es pasiva, nos invita a ser voces de esperanza y justicia en un mundo que necesita desesperadamente luz. Desde donar alimentos hasta involucrarse en causas sociales, hay innumerables formas de actuar con fe.
El impacto de la fe va más allá de lo que imaginamos. Lo que comienza como una transformación personal se convierte en un catalizador de cambio para otros. Y mientras permitimos que Dios obre a través de nosotros, vemos cómo pequeñas acciones de fe pueden tener repercusiones eternas. Pero esto es solo una parte del llamado divino. Ser luz en el mundo es el siguiente paso en esta gran misión. Jesús nos llamó a ser luz y sal en el mundo, una metáfora poderosa que refleja nuestra responsabilidad como creyentes. En Mateo 5, 13, 14, Él dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. La sal preserva y da sabor, mientras que la luz ilumina y guía. Esto significa que nuestra fe debe influir positivamente en quienes nos rodean, marcando una diferencia tangible en sus vidas. ¿Te has preguntado cómo estás cumpliendo este llamado en tu día a día? Ser sal implica preservar los valores del reino de Dios en un mundo que constantemente los desafía. Es defender lo correcto, incluso cuando no es popular, y actuar con integridad en todas las áreas de nuestra vida. Un ejemplo práctico es en el trabajo. ¿Estás siendo honesto, mostrando amor y ayudando a tus compañeros a ver algo diferente en ti? Colosenses 4:6 nos anima. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Por otro lado, ser luz significa reflejar la bondad y la verdad de Dios en nuestras acciones. No se trata de perfección, sino de autenticidad. Cuando enfrentamos adversidades con fe, estamos mostrando a otros cómo confiar en Dios. Tomemos el ejemplo de Pablo y Silas en la prisión. Hechos 16, 25, 26. En lugar de quejarse, cantaron himnos, y su testimonio no solo los liberó, sino que también transformó al carcelero y a su familia. Nuestra luz puede cambiar vidas de maneras inesperadas. El llamado a ser luz y sal no se limita a actos grandiosos. También está en los pequeños gestos diarios. Un saludo amable, ayudar a un vecino o escuchar a alguien que lo necesita pueden parecer insignificantes, pero pueden ser el reflejo del amor de Dios. Proverbios 3:27 nos dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando esté en tu mano el hacerlo. Cada oportunidad de mostrar bondad es una semilla que puede dar fruto eterno. Cumplir este llamado es una misión continua que requiere fe y compromiso. Ser sal y luz no solo nos transforma a nosotros, sino que también ilumina el camino para que otros conozcan a Dios. Y mientras seguimos este propósito, nos damos cuenta de que nuestra fe no es solo para nosotros, es un regalo para compartir con el mundo. La fe en acción es lo que transforma nuestras creencias en resultados tangibles. Santiago 2:17 es claro al decir: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Esto no significa que nuestras acciones nos salvan, sino que una fe viva siempre se manifestará en hechos. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Ayudar a un necesitado, perdonar a quien nos ha herido o incluso enfrentar un desafío con esperanza son ejemplos de fe en movimiento. Un caso bíblico poderoso es el de Noé. Dios le pidió que construyera un arca en un tiempo donde no había señales de lluvia. Génesis 6, 14, 22. Noé no solo creyó, sino que actuó, a pesar de las críticas y el escepticismo de quienes lo rodeaban. Su obediencia salvó a su familia y a la humanidad. Este relato nos enseña que la fe en acción no siempre será fácil, pero siempre será recompensada. ¿Qué arca te está pidiendo Dios que construyas hoy? La fe activa también tiene un impacto directo en nuestra comunidad.
Cuando vivimos de acuerdo con nuestros valores espirituales, nuestras acciones se convierten en un reflejo de la bondad y el amor de Dios. Piensa en un maestro que dedica tiempo extra a sus alumnos, o en un empresario que trata a sus empleados con justicia y respeto. Estas pequeñas acciones pueden sembrar grandes cambios en el entorno, demostrando que la fe no solo transforma corazones, sino también sociedades. Además, la fe en acción nos da valentía para enfrentar lo desconocido. Abraham es un ejemplo perfecto. Dejó su hogar y todo lo familiar para seguir el llamado de Dios. Génesis 12:1. Esa misma valentía nos permite tomar decisiones difíciles con la confianza de que Dios está orquestando algo bueno, incluso si no podemos verlo todavía. Cuando actuamos con fe, dejamos de ser espectadores de la obra de Dios y nos convertimos en colaboradores de su propósito. La fe activa nunca se queda estancada, siempre busca crecer, impactar y transformar. Es como una semilla que al ser regada con acción y confianza da fruto abundante. Y mientras vivimos esta fe transformadora, comenzamos a experimentar su profundidad, llevándonos a un crecimiento espiritual que trasciende nuestras expectativas. La fe no es estática, es como una planta que necesita ser alimentada constantemente para crecer. Las prácticas espirituales son el agua y el sol que nutren nuestra relación con Dios. La oración, por ejemplo, no es solo un hábito, sino una conversación íntima con el Creador. En Mateo 6:6, Jesús nos instruye: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Este acto sencillo pero poderoso fortalece nuestra conexión con Dios y nos ayuda a escuchar su voz en medio del ruido del mundo. El estudio de la Biblia es otra práctica esencial para profundizar en la fe. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y poderosa. Leer y meditar en las Escrituras no solo nos da dirección, sino que también nos llena de sabiduría y fortaleza para enfrentar los desafíos diarios. Si no sabes por dónde empezar, te recomiendo los Salmos o el Evangelio de Juan. Ambos están llenos de promesas y enseñanzas que tocan directamente el corazón. La adoración, ya sea en comunidad o en soledad, también juega un papel crucial en el crecimiento espiritual. Cuando cantamos, oramos o simplemente meditamos en la grandeza de Dios, nuestros corazones se alinean con su voluntad. Como dice el Salmo 95:6, vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Este acto nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros, creando un espacio donde su presencia puede transformarnos. El ayuno, aunque menos practicado por algunos, es una herramienta poderosa para profundizar nuestra fe. No se trata solo de abstenerse de alimentos, sino de apartar tiempo para enfocarnos en Dios y buscar su guía. En Marcos 9:29, Jesús menciona que ciertas batallas espirituales solo se ganan con oración y ayuno. Intenta empezar con un ayuno sencillo, dedicando ese tiempo a orar y reflexionar en su palabra. Finalmente, rodearte de una comunidad de fe es vital para mantener un crecimiento constante. En Proverbios 27:17 leemos: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Participar en grupos de estudio bíblico, servicios de adoración o actividades de servicio nos permite compartir nuestra fe, aprender de otros y ser fortalecidos en el proceso. Estas prácticas no solo nos acercan a Dios, sino que también nos preparan para enfrentar cualquier desafío con una fe renovada y profunda. El camino de la fe no es un sprint, es una maratón que requiere compromiso y persistencia. Hebreos 12:1 nos anima:
Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Esto significa que no importa cuántas veces tropecemos, lo importante es levantarnos y seguir adelante, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso. El compromiso en la fe se refleja en las decisiones diarias. Es fácil ser firme en los días buenos, pero ¿qué pasa cuando enfrentamos pruebas? Abraham es un ejemplo de persistencia. Dios le prometió descendencia, pero esperó décadas para ver cumplida esa promesa. Génesis 21:1-7. Su historia nos enseña que la fe requiere paciencia activa, confiando en que los tiempos de Dios son perfectos, incluso cuando los nuestros parecen retrasarse. La persistencia también implica resistencia frente a las distracciones y desánimos. En un mundo lleno de ruido y demandas, mantener nuestra fe requiere esfuerzo. Un hábito útil es dedicar tiempo diario a prácticas como la oración y el estudio bíblico. Piensa en Daniel, quien oraba 3 veces al día a pesar de las amenazas en su contra. Daniel 6:10. Su disciplina fortaleció su relación con Dios y lo preparó para enfrentar cualquier adversidad. El compromiso no es solo personal, también es comunitario. Rodearse de personas que compartan tu fe puede ser un gran apoyo en los momentos difíciles. Como dice Eclesiastés 4:9-10, más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Participar en una iglesia o grupo de apoyo no solo te ayudará a crecer espiritualmente, sino que también te dará fuerzas para mantenerte firme cuando las circunstancias sean adversas. La persistencia en la fe no es un acto aislado, sino una decisión diaria de confiar en Dios y avanzar, sin importar lo que venga. Y mientras perseveramos, descubrimos que cada paso nos acerca más a su propósito para nuestras vidas. Pero este viaje no termina aquí. El poder transformador de las promesas de Dios es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Las promesas de Dios no son simples palabras. Son anclas espirituales que transforman nuestra vida cuando decidimos creer en ellas. En 2 Corintios 1:20 leemos: todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Esto significa que cada promesa hecha por Dios es segura y confiable, pero requiere que las aceptemos con fe. No importa cuán imposibles parezcan nuestras circunstancias, su palabra siempre se cumple. Un ejemplo claro es la promesa de sanidad en Isaías 53:5. Por sus heridas fuimos sanados. Esta verdad no solo se aplica a nuestro cuerpo, sino también a nuestra alma y espíritu. Muchas personas han testificado de cómo, al confiar en esta promesa, encontraron paz en medio de enfermedades y restauración donde los médicos no tenían respuestas. La clave está en creer, incluso cuando los resultados no son inmediatos. La fe es el puente que conecta la promesa con la realidad. Otro ejemplo es la provisión divina. Filipenses 4:19 asegura: mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Esto no significa que siempre obtendremos lo que queremos, sino que Dios nos dará exactamente lo que necesitamos. Un caso práctico es el de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Aunque tenía poco, su fe en la promesa de provisión dada por Elías resultó en un milagro que la sostuvo a ella y a su familia durante una época de sequía. Las promesas de Dios también nos transforman emocionalmente. En tiempos de miedo, recordemos Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Este versículo ha sido un refugio para incontables personas que enfrentan ansiedad y preocupaciones.
Memorizar estas promesas y repetirlas en voz alta puede cambiar nuestra mentalidad y renovar nuestra esperanza. ¿Qué promesa de Dios necesitas hacer tuya hoy para superar tus desafíos? Finalmente, confiar en las promesas de Dios nos permite vivir con una perspectiva eterna. Sabemos que lo mejor está por venir, porque Romanos 8:28 nos asegura que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman. Cada promesa cumplida nos acerca más a la plenitud que Él tiene preparada para nosotros, recordándonos que nuestra fe no es en vano. La fe no es solo algo que creemos, es algo que vivimos. Dios nos llama a actuar con confianza, sabiendo que Él está al control de cada detalle de nuestra vida. Proverbios 3:5-6 lo dice claramente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este llamado a la acción no implica entender todo, sino dar pasos con la certeza de que Dios camina a nuestro lado. Tomemos el ejemplo de Pedro. Cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, Mateo 14:28-31, no fue su conocimiento lo que lo sostuvo, sino su confianza en la palabra de Jesús. Aunque dudó por un momento, aprendió que siempre puede volver a confiar en Él. Este relato nos enseña que la acción basada en fe, incluso cuando enfrentamos incertidumbre, es el catalizador de milagros en nuestra vida. La confianza plena también requiere un abandono de nuestras preocupaciones en las manos de Dios. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esto no significa ser pasivo, sino actuar en obediencia mientras dejamos que Dios maneje lo que está fuera de nuestro control. Por ejemplo, si estás buscando una solución a un problema laboral, ora, confía y sigue haciendo tu parte, sabiendo que Dios está obrando en el resto. Este llamado a la acción también implica ser valientes al compartir nuestra fe. En Marcos 16:15, Jesús nos pide: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Esto puede ser tan simple como compartir un versículo con un amigo que lo necesite o invitar a alguien a orar contigo. Cada acción pequeña es una semilla que Dios puede usar para grandes transformaciones. Confiar plenamente en Dios no significa que no habrá dificultades, pero sí significa que tendremos la fuerza y la guía para superarlas. Cada paso de fe, cada acto de obediencia nos acerca más a su propósito para nuestra vida. Y mientras respondemos a este llamado, comenzamos a experimentar el poder transformador de una relación profunda con Dios, donde la fe se convierte en nuestra fortaleza y guía constante. Dios Todopoderoso, hoy venimos ante ti con corazones abiertos, reconociendo que sin ti no somos nada. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que quites de nosotros toda duda y miedo, y que nos permitas caminar con confianza en tus promesas. Señor, danos la sabiduría para ver más allá de las circunstancias y la valentía para dar pasos firmes en medio de la incertidumbre. Que cada día podamos vivir reflejando tu amor y luz, siendo instrumentos de transformación en este mundo. Padre Celestial, enséñanos a descansar en ti, a confiar en tu tiempo perfecto y a encontrar paz en tu presencia. Queremos ser personas que vivan no solo con fe, sino también con acciones que reflejen nuestra confianza en ti. Ayúdanos a ser ejemplo para quienes nos rodean, llevando esperanza a los corazones desesperados y mostrando que tú eres fiel y bueno en todo momento. Señor, oramos por aquellos que están leyendo esto y que necesitan un toque especial de tu Espíritu. Si hay alguien que se siente débil o perdido,
fortalécelos y guíalos de regreso a ti. Si hay alguien enfrentando desafíos, muéstrales que tú eres su refugio y fortaleza. Permite que todos experimentemos el poder de una fe transformadora, esa fe que mueve montañas y que cambia vidas. Ahora, querido lector, quiero invitarte a dar un paso hacia esa fe que transforma. No importa dónde estés en tu camino espiritual, siempre hay un lugar más profundo al que Dios quiere llevarte. ¿Te animas a confiar plenamente en Él? Ora con sinceridad, busca su palabra y observa cómo su poder comienza a obrar en tu vida. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Que esta oración sea solo el inicio de un viaje donde experimentes la paz, la fuerza y los milagros que vienen al caminar en fe con Dios. Recuerda, su amor por ti no tiene límites y su deseo es verte vivir una vida plena y llena de propósito. Comienza hoy este camino transformador y nunca mirarás atrás. Amén.